gracias, Antoine. Desde luego, una presentación de una final del torneo de debate con acentos sin los detalles de Antoine no sería lo mismo. Muchas gracias. Bueno, paso ya sin más dilación. En primer lugar, pediré la presencia en el escenario del rector magnífico de la universidad, don Juan Jiménez. No he fallado yo tampoco. Para el sorteo de los temas, del tema que debatiremos, recuerden que hay dos posibilidades: si la globalización es beneficiosa para los países subdesarrollados y si las medidas de seguridad justifican el sacrificio de derechos civiles de los autores. Muy bien, ábralo. Y el tema que debatiremos, pues, es... Bueno, pues favorece la globalización a los países subdesarrollados. Y ahora, antes de sortear las posturas que defenderán ambos equipos, pasaré a presentarlos. Por un lado, a su derecha, a mi izquierda, tenemos al Colegio Buen Pastor, capitaneado por Mariló Flores, y que está integrado el equipo por la carrera Hanash, Victoria Hidalgo, Fernando Lozano y Juan Diego Martín. Y a mi derecha, a su izquierda, tenemos al equipo Marista San Fernando, capitaneado por Domingo Cruz y compuesto por... El aplauso también es para vosotros, un momento. También compuesto por Pepe Ruiz, Ana Paredes, Javier Soto y Javier Martínez. La presencia de los dos capitanes junto al atril para proceder al sorteo de posturas. En contra, a favor. Por lo tanto, el Colegio Marista San Fernando defenderá la postura a favor de que la globalización favorezca a los países subdesarrollados, mientras que el Colegio Buen Pastor defenderá la postura en contra. Como es habitual en el mundo del debate, me gustaría cerrar esta breve intervención con una cita, en este caso de Séneca, y sirve de recomendación para los participantes en esta final y en el torneo. Brilla sin querer opacar a nadie. Es fundamental. Estudiantes, sois el ejemplo del talento andaluz, pero no olvidéis nunca que es necesario ser humildes y que es necesario no intentar pisar al prójimo. Por lo tanto, os pido que brilléis en esta final sin querer opacar tampoco al equipo contrario. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, yo soy José Luis y mi equipo ya lo he presentado en la introducción. Realmente creo que merecido todos los aplausos que han recibido, al igual que el equipo contrario y todos los participantes. Así que quiero felicitaros a todos y darles las gracias a la organización y al resto de compañeros. Bien, pues el tema que nos ocupa en esta última sesión del debate es si la globalización favorece a los países subdesarrollados. En estas últimas semanas de trabajo que ahora nos acercamos a plantearles, nos ha parecido importante buscar una primera definición de globalización y nos acercamos al mundo clásico, a Pericles. Pericles gobernó hace más de 2000 años una democracia en muchos aspectos modélica a hoy día y pudo acercarse a esa definición de globalización a la que nos referimos en su célebre obra Oración fúnebre, porque cito textualmente: definió Atenas como una ciudad abierta a todos. En nuestra ciudad disfrutamos cualquier mercancía desde cualquier punto de la tierra, igual que los productos que proceden del resto de la humanidad. ¿Vale? Este será uno de los puntos en los que incidiremos en posteriores intervenciones, pero creemos que si cogemos la pluralidad humana, que es una de sus características intrínsecas, lo mejor de cada uno de nosotros, de cada una de las culturas, podemos llegar a una imagen de multiculturalismo que sea beneficiosa para todos. Juntando en esta línea, pensamos que el desarrollo científico-técnico de los últimos 50 años no se puede ignorar. Realmente, si remontándonos también a la revolución industrial, le hemos hecho caso a
a los movimientos anti-industrialización, a los ludistas que destruían las fábricas, pues no hubiéramos podido llegar a este punto. ¿A qué punto me estoy refiriendo? Al sueño de un mundo conectado. Es decir, podemos acercarles el ejemplo de las redes sociales en general y de Facebook en particular. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, lo dice claro en una de sus entradas. Y cito textualmente porque su objetivo es hacer del mundo un lugar más abierto, ayudando a la gente a estar conectada y compartir. Creemos que ya lo ha conseguido. Por último, creo que debemos destacar que entendemos la globalización no como un cambio puntual, sino como un modelo social, político, económico que lleva gestándose a lo largo de los últimos siglos. De manera que paso a enumerar los puntos en los que mis compañeros incidirán más tarde en la presentación y posterior conclusión. Intentaremos demostrar que la globalización no es necesariamente perjudicial para el medio ambiente, ¿vale? Aunque haya países que nos ofrecen a los países desarrollados legislaciones más permisivas, creemos que tiene muchos matices que desarrollaremos posteriormente. La globalización no implica tampoco una pérdida de las costumbres locales, ¿vale? Demostraremos con ejemplo en nuestra documentación el caso de países emergentes que han alcanzado un grado bastante impresionante de globalización manteniendo su cultura. Y por último, y no menos importante, pensamos que la globalización no aumenta la pobreza, ¿vale? La globalización en su conjunto es un proceso que entendemos inabarcable, ¿vale? No nos sentimos en posesión de la verdad, pero creemos que estamos mediatizados y que no siempre es comprendido. Porque los países subdesarrollados, los países emergentes, no necesitan nuestra compasión, no necesitan nuestra superioridad, no necesitan nuestro apoyo económico. Lo que necesitan es un trato a todos los niveles, un trato de igualdad que les permita competir con nosotros para dinamizar su estructura económica. Realmente no necesitan nuestros jefes, sino nuestras cañas de pescar. Y creemos que la globalización, bien entendida, con figuras políticas que promueven la solidaridad, puede así.
una magnífica oportunidad para agradecer a todos los compañeros y a toda la organización el trabajo que están haciendo, y este es el mejor premio que tenemos. Gracias, compañeros. Muy buenos días, mi nombre es Javier Soto y junto a mis compañeros vamos a defender la postura de que la globalización es favorable para los países subdesarrollados. Quería hacer un pequeño inciso sobre lo que habéis dicho. No todos los que juegan son ludopatas. Bien, vamos a empezar a desarrollar el tema. 1820. Aproximadamente el 85% de la población mundial vivía con menos de $1 diario. El mayor mito de la globalización es que está empeorando la situación y que esta genera pobreza. Eso, según nuestro punto de vista, es completamente falso. Lo nuevo de esta era no es la pobreza, sino la riqueza. Si echamos la vista 100 años atrás, comprobaremos que todos los países eran naciones en vías de desarrollo. Cuando oímos, como han dicho, que el número de pobres ha aumentado, se refiere a cifras absolutas. Sin embargo, si miramos las cifras relativas y el porcentaje de pobres, que más tarde desarrollaremos, veremos cómo se ha ido reduciendo. Bien, vamos a pasar a eso que he dicho, a comprobar las cifras relativas de pobreza. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ha observado que la pobreza mundial se ha reducido en los últimos 50 años muchísimo más que en los anteriores 500. Bien, vamos a explicarlo. En 1970, la pobreza mundial era del 35%. Década de los 80 se redujo hasta un 30% y actualmente está a niveles en torno al 20%. Estas cifras hablan por sí solas. La globalización está disminuyendo la pobreza mundial progresivamente. Bien, vamos a poner dos ejemplos para que lo veáis muchísimo más claro. Dos ejemplos. Primero ellos Indonesia. Indonesia, en 1987, tenía el 28% de pobreza, pobreza nacional. Actualmente tiene el 8%. Otro ejemplo, y el más característico que se puede poner, Taiwán. Hace 30 años, Taiwán era igual de pobre que la mayoría de países de África. Hoy, un taiwanés medio tiene el mismo poder adquisitivo que cualquiera de nosotros, es decir, que un español medio. Supongo que se habrán dado cuenta de que ambos ejemplos que he puesto son países del este asiático. Esto no es coincidencia. Si la mayor parte de los problemas aparecen en África. Hay un argumento que explica todo esto y que rebate toda explicación común, que es que África es la región del mundo menos liberal, menos capitalista, menos demócrata y por lo tanto menos globalizada. ¿Qué queremos decir con esto? Que como la globalización en una parte del mundo va a generar beneficio y riqueza como ha generado, y en otra puede ser culpable de haber generado tanta miseria y pobreza, siendo esa parte, África, en la que menos ha intervenido. Bien, para cerrar este apartado, quiero nombrar las palabras que en su día dijo ya en la conferencia Van Gogh, Kofi Annan, en el año 2000. Los principales perdedores en el muy desigual mundo de hoy en día no son aquellos que están muy expuestos a la globalización, sino los que no están dentro de ella. Con todo esto queremos decir que la globalización es la única vía de escape que tienen los países subdesarrollados y que si no les globalizamos como estamos haciendo, no pueden salir de esa situación, porque antes de la globalización ya eran pobres. Queremos insistir en esta idea y más tarde lo desarrollaremos. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, mi compañero ha hecho referencia que en ese casino no todos son ludópatas. Ojalá no fueran ludópatas, lo que defendemos que en ese casino los países desarrollados son la banca, hacen trampa y ganan. Se ha hecho referencia a la democracia de la Atenas clásica de Pericles. Que se lo pregunten a Sócrates, condenado por el Consejo de 500, la primera persona en la historia en morir por defender sus ideas. Un gran ejemplo de democracia liberal, sí señor. Después, se ha defendido el multiculturalismo, cuando existen actualmente, según la UNESCO, 539 lenguas en peligro de extinción. Seguidamente se ha hablado de las redes sociales, de Internet, de Facebook. Ahora, todos estamos conectados. Si eso es así, me gustaría saber por qué en África solo un 10% de la población tiene acceso a Internet. Han hablado de que la globalización
mayor índice de niños en un país, mayor diferencia entre las clases altas y bajas de dicho país. Como pueden ustedes comprobar, da igual la región del mundo en la que se fijen, en todas ellas ha aumentado o se ha mantenido constante, incluso en los países desarrollados. Estados Unidos, por poner un ejemplo, pasó de un índice de Gini de 0,36 en 1960 a 0,46. Después, se ha hecho referencia a que África no está globalizada, no ha sido globalizada. No, por supuesto que no. Si ustedes miran un mapa de África en 1935, existen dos países que no son colonias europeas. Uno de ellos es Liberia, el otro es Etiopía. Si ustedes miran un mapa de 1936 de África, solo es uno, Liberia. Colonizar un país no es llevar allí la cultura, no es llevar allí las ideas, ¿no es eso también una forma de globalización? No, es una forma de explotación. Pero es que la globalización tal como la entendemos ahora, lo que está sucediendo en estos países no es sino explotación, es una forma de neocolonialismo. No se equivoque, África es el país con mayor globalización, no al contrario. África es nuestra despensa, es el continente que saqueamos continuamente, sobre el que nos apoyamos para disfrutar de nuestros niveles de vida. Fruto de ello, en el África subsahariana, a pesar de los adelantos, a pesar del continuo aumento de los índices socioeconómicos de todos los países del mundo, el número de personas que viven con un dólar diario ha pasado del 46% en 1990 al 41% en la actualidad. No está mal, un 4% en 20 años. Pues me ha hecho gracia la referencia a Taiwán. Lo mismo que un español medio. Un español medio. Somos un país desarrollado, ¿verdad? Por eso tenemos un 22% de paro. Por eso el 20% de los españoles está por debajo de la línea de pobreza. Por eso el 50% del alumnado no alcanza los estudios secundarios. Por supuesto, somos un país desarrollado. ¿Qué duda? Por todo ello, defendemos que en efecto la globalización es imposible que favorezca a los países subdesarrollados. Ha de ser contestada, ha de ser modificada y ha de representar un intercambio justo, no una explotación. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Vamos a pasar al segundo turno de refutaciones. Primero quiero pedir perdón porque no me he dado cuenta y no os he cedido el turno de palabra. Lo siento, se me ha despistado. Luego habéis hecho referencia a Sócrates y la guerra del Peloponeso. Cuando mataron a Sócrates, por así decirlo, cuando le condenaron a muerte fue después de la guerra del Peloponeso, donde ya no gobernaba Pericles. Solo queríamos dejar eso claro, no queremos profundizar más. Habéis hablado también de Internet. Según nuestro compañero, no sé el dato exacto, pero ha dicho que hay muy pocos ordenadores en África y que el Internet no está en uso. Esto es un desarrollo progresivo. Tenemos un dato aquí de hace apenas 3 días que anuncia que Astra y Google lideran el proyecto 3D. Este proyecto va a dar una red de satélites de bajo coste a media humanidad, entre ellos países del continente africano, de las del Pacífico, y la base de ese proyecto va a estar en Andalucía. Desde Andalucía se va a dotar de muchos países de África Internet. Evidentemente no podemos garantizar el uso de Internet en apenas 10 o 15 años. Es un progreso continuo como nos ha llevado a nosotros. Y además hay muchas cosas que se debería garantizar a los países subdesarrollados antes de Internet. Sí. ¿Y por qué no se le garantiza? Se está intentando garantizar con la globalización. Y de hecho antes he dado datos y cifras relativas de que la pobreza está disminuyendo. Además, quiero hacer hincapié en que yo no he dicho que África no esté globalizada, he dicho que es la menos globalizada. Entonces, ¿cómo podemos echarle la culpa a la globalización de que ha generado toda esa pobreza y miseria cuando antes de la globalización ya estaba África así? Y quiero también repercutir en que habéis enunciado que España no es desarrollada. Bien, no, por favor, no comparéis a España con un país subdesarrollado. Es cierto que ahora mismo tenemos una tasa de paro muy alta, también es debido a la crisis económica que estamos sufriendo todos, pero creo que nos vamos del tema si comparamos a España con países subdesarrollados. Sí, quería saber si de verdad cree usted verdaderamente que África está ahora
África, como se ha demostrado en muchos numerosos ejemplos, y de hecho esa pregunta, me acabo de acordar, me viene ahora, el Mundial de Sudáfrica. Pues supongo que todo el mundo recordará julio de 2010, el Mundial de Sudáfrica, y tengo aquí unos datos. El Mundial de Sudáfrica repercutió no solo en Sudáfrica, sino en todos los países de la periferia sudafricana. En ese verano de 2010 llegaron a Sudáfrica 310.000 turistas que desembolsaron 400 millones de euros. Aparte de esos ingresos monetarios que se construyeron en infraestructuras, aeropuertos, hospitales y puestos de trabajo. Todos sabemos lo que es una bubucela actualmente. Todo el mundo vio que Sudáfrica es más que niños pobres y pobreza continua. Vimos la cara más amable de Sudáfrica, solidaridad, vimos que la gente se ríe, vimos muchísimas cosas que no podríamos ver si la globalización no estuviera en nuestros países. Queríamos seguir con nuestro siguiente punto, que es que la globalización no perjudica el medio ambiente, que no nos han preguntado nada de eso. Bien, la globalización no perjudica el medio ambiente, principalmente porque las empresas multinacionales se trasladan a países subdesarrollados para conseguir mano de obra barata, no por tasas medioambientales. ¿Con qué cerraría yo en este apartado? Cerraría en que no nos han propuesto nada que no sea la globalización, me refiero. Si no estáis a favor de la globalización, ¿por qué no nos dais alguna alternativa a la globalización? Que queremos insistir en que países de África y países del este asiático estaban peor que antes de la globalización. Y esperemos que cambien en los años futuros. Muchas gracias. Buenas tardes. Como el segundo refutador de mi equipo, quiero proceder aludiendo al último comentario de nuestro contrincante. Vamos a aportar una solución. Quizás algunos conozcan el proyecto de la tasa Tobin. Un proyecto económico que fue un fracaso y sigue siéndolo gracias a la presión de las grandes multinacionales y de los grandes gobiernos controlados por ellos, que lo último que desean es que las empresas que tantos impuestos le dan, especialmente la OCDE, sufran un pequeño recorte de sus beneficios al tener una tasa sobre las transacciones financieras, que su importe íntegro sería dedicado a la ayuda al desarrollo. Eso es una solución, por ejemplo, podríamos comenzar por ahí. Después podríamos seguir. La globalización no daña al medio ambiente. Quizás la catástrofe de Bhopal en India, donde una empresa europea o americana, occidental, en su mismo, provocó un vertido que no solo destrozó el ecosistema de la región, sino provocó miles de víctimas. El año pasado se cumplió el aniversario de esa catástrofe y fue recordado, por ejemplo, en la revista Autogestión, haciendo un mordaz artículo de cómo esas personas todavía no han recibido las ayudas, dado que India es un país todavía en vías de desarrollo y la empresa se ha desentendido totalmente del tema. También podríamos seguir con Sudáfrica, la bubucela, el mundial, recuerdos graciosos que tenemos todos en nuestra mente, un buen verano, todos están de acuerdo conmigo. Pero, ¿saben cuál es el salario de un blanco en Sudáfrica? 2.000, 3.000 euros, algo a un nivel muy europeo, cierto. Es un país desarrollado. ¿Saben cuál es el de un habitante de color? 500 euros. Mientras algunos periódicos hacían artículos sobre cómo las bubucelas enloquecían a las personas, otros periódicos en el apartado de economía, como por ejemplo la ABC, hacían comparaciones de los salarios y demostraba que Sudáfrica lo único que quería era una operación de maquillaje y atraer la inversión que las grandes empresas iban a llevar a. Si la han visto las personas que ganan esos 500 euros, creo que
Barrera, personas totalmente sin recursos y al lado unos pisos de lujo. Como puedo observar, cada piso tiene un jacuzzi. Eso no llegamos a tenerlo, creo que en la mayoría de los pisos. También podríamos seguir hablando. ¿Tiene alguna evidencia de que las personas de color ganen menos dinero en Sudáfrica? Sí, periódicamente durante el Mundial publicó un artículo. Publicó un artículo, aparte de la sección de deportes, en la sección de economía, ante los días previos al Mundial, en el que con una gráfica comparaba cómo esas personas, el salario blanco, no alcanzaba la moneda sudafricana, el rand, no sabía decir ahora mismo el tipo de cambio, pero en la nivel europeo serían unos 2.000, 3.000 euros. Pero el salario medio del negro, o persona de color, lo que lo uso de manera defensiva, sería de unos 500 euros. Eso es lo que quería decir antes. Y también la globalización lleva lo que tenemos aquí allí. Ejemplo, mi compañero Juan Diego ha hablado de desigualdades sociales. Mi compañera Vicky lo remarcó en la exposición. Y yo quiero decirles que el 1% de la población mundial controla el 43% de la riqueza. Creo que ese dato habla por sí solo. Gracias. En primer lugar, me gustaría leerles un extracto del libro Informe Lugano, escrito por Susan George, una economista de prestigio internacional. Ahora que el mundo está convirtiéndose en un mercado único y unificado, las adaptaciones que podrían haber tenido lugar en el siglo XIX, en 2 o 3 generaciones, deben realizarse en unos meses o años. El ritmo de cambio es sobrecogedor. Quienes no pueden adaptarse o no se adapten con la suficiente rapidez, quedan instantáneamente excluidos de los beneficios del sistema. Llegados a la primera conclusión de esta final del torneo Debate con Acento 2011, me gustaría recoger los frutos que ambos equipos hemos ido sembrando en este gran debate. Queridos miembros del jurado, representantes de los maristas de San Fernando, estimado público, participantes y compañeros, procedamos a ello. Nuestros compañeros han tratado de sugerir mediante una serie de ideas el tema en apoyo a la globalización, ideas en las que el equipo ha refutado con sólidos argumentos, uno cultural, uno social y otro económico. En primer lugar, el testimonio del sicario económico John Perkins ha quedado sin refutación alguna. Este testimonio es beneficioso para nosotros y, desde luego, hemos demostrado en primer lugar que la globalización no favorece a los países subdesarrollados. En el ámbito
días. Pasamos ya a dar nuestras conclusiones en cuanto que la globalización favorece positivamente a los países en vías de desarrollo. Bien, en primer lugar, queremos resaltar la cerrazón del equipo contrario, ya que ellos han aportado en cuanto a nuestros argumentos culturales y la positividad de que los países en vías de desarrollo tengan la capacidad de albergar eventos tan importantes como mundiales de fútbol. Ellos han rebatido que ellos tienen una visión poco futurista. Esta es una clara ventaja para que estos países se den a conocer su cultura, su economía, sus posibilidades, que son muchas. Bien, pasamos a analizar las ideas principales de este debate. En cuanto a nuestro argumento de que la globalización reduce la pobreza mundial, creo que hemos aportado datos suficientes como a largo plazo se están viendo los efectos positivos. Nosotros nunca hemos dicho que sea un proceso puntual. Sabemos que es un proceso constructivista, a largo plazo, pero si tenemos fe y esperanza en el ser humano, que es lo que tenemos que tener, creemos que es algo determinante para el futuro de estos países. En segundo lugar, el tema del medio ambiente. Vamos a ver, nosotros hemos planteado datos. La globalización favorece al medio ambiente actual, con datos objetivos como los niveles de CO2. En vuestro caso, ustedes han aportado un hecho puntual que a nuestro modo de pensar puede darse un desastre de esos niveles en todo mundo desarrollado y no, como tenemos ejemplo del chapapote en España hace muchos años. En cuanto también queremos decir que el desarrollo progresivo de Internet está favoreciendo, hace positivo la comunicación, interdependencia y posibilidades de estos países de importar nuevas ideas, como hemos aportado el proyecto de los satélites. Sin embargo, que África no tenga internet, vemos que se está solucionando con el proceso de aceptarlo. Para concluir, queremos decir en nombre de todo el equipo que desde nuestro punto de vista, constructivismo, fe en el ser humano, que es lo que tenemos que tener, fe y esperanza, creemos que la globalización favorecerá, se están viendo los efectos a los países en vías de desarrollo, que se propugne la homogeneización y unificación que está buscando en su sentido más intrínseco. Muchas gracias, felicidades al equipo contrario, mucha suerte a los dos ya que no será un proceso largo y acto seguido retomaremos